Hola mi queridísimo Leo, deseo que esta entrada de año haya sido muy feliz para ti, que intencionaras tus deseos y que durante este año nuevo se hagan realidad. Te quiero dar las gracias por ver mis vídeos, darles un like y por suscribirte. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas, ya que haciéndolo me haces muy feliz. Ok, mi queridísimo Leo, esta lectura va a ser un poquito especial, ya que utilizaré el oráculo del amor, así que te invito a que pauses el vídeo, formules una pregunta que deseas saber de esa personita tan especial para ti y si puedes que la apuntes en un papel y durante el vídeo cuando saque el oráculo del amor consultaremos tu pregunta visualizándola a esa personita y esa pregunta que quieres saber sobre esa persona tan especial de tu vida. Y así que tus ángeles, tus guías y el universo nos ayuden a conocer la respuesta que tanto deseas. Ahora sí, mi queridísimo Leo, comenzamos con tu lectura semanal. Recordarte que son lecturas generales que no importa cuándo las veas, si llegan a ti es porque cualquiera de las cartas que salgan en la mesa resonará contigo. Así que una cartita para Leo, por favor. También recordarte que son para Luna, Sol, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te ves o cómo te muestras a los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Fíjate, ya nos salió una carta, mi queridísimo Leo. En la mesa se nos queda la carta del Diablo, el arcano mayor número 15. Esta carta maneja la energía de Capricornio. Y nos viene a decir para ti, mi queridísimo Leo, pues que durante esta semana, durante este año, tengas ataduras, o ataduras a gente o ataduras a ti mismo, ¿no? Que te pongas tú tus ataduras para no poder avanzar. También nos puede estar indicando que tienes que reflexionar sobre tu situación actual, mi queridísimo Leo. O que te estés rodeando quizás de algunas relaciones tóxicas o que tengas pensamientos un poquito negativos. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura, mi queridísimo Leo, para esta semana. Fíjate, y en la base se nos queda el 9 de bastos. Esta carta maneja tu energía, la de Acuario y la de Sagitario. Vemos ahí a un hombre como que está sujetándose de un basto. Esta carta nos viene a indicar o nos quiere decir para ti, mi queridísimo Leo, que estás como un poquito a la defensiva, que quizás tengas un poco desgaste emocional o desgaste físico. También pues nos puede decir pues que estás un poquito cansado y que tienes que aguantar el tipo delante de alguna gente. Así que vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo el tarot para ti, mi queridísimo Leo. Muy bien, una cartita para Leo, por favor. Ahí está. El 2 de oros o pentáculos. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. El 6 de copas. Ahí está. La sacerdotisa o la papisa. Ahí está. El 5 de bastos. Y ahí está. El 7 de espadas. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, la carta del mundo, el arcano mayor número 21. Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Leo, pues que tienes que completar algo de manera exitosa. Que quizás tengas un compromiso, pero quizá con un compromiso contigo mismo, ¿no? Por lo que nos decía el 9 de bastos. Como que estás ahí
aguantando el tipo, estás un poco cansado y eso te tiene que hacer pues como tomar un compromiso pero hacia tu persona, deshacerte de las personas tóxicas que tienes a tu alrededor y que no te dejan avanzar para así poder hacer alcanzar tus objetivos, pero siempre desde el corazón, para así completar esa cosa que tú necesitas completar de manera exitosa. Esta carta es muy positiva para ti, mi queridísimo Leo, y fíjate que nos han salido 3 arcanos mayores: el diablo, la sacerdotisa y el mundo. Luego empezamos la lectura en la mesa con el 2 de oros. El 2 de oros es una energía de Virgo, maneja la energía, de Virgo, Libra y Acuario, y nos está diciendo como que tienes que ser flexible, que tienes toda tu energía para fluir, para así poder lograr el éxito, que dejes de lado, que evites pues la rigidez o las preocupaciones que tienes ahora mismo, ¿vale? También nos puede estar indicando como que tienes un poquito de dificultad para estabilizarte. Es probable que a raíz de que estás rodeado de esas personas tóxicas, pues como que no te estabilizas del todo, mi queridísimo Leo, y te sientes cansado, un poco así deprimido o decaído, ¿vale? O quizás un poquito triste. Luego seguimos con el 6 de copas. El 6 de copas, vemos ahí a una niña o a una persona dándole pues una copa llena de flores a otra, ¿no? Y esta carta como que nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Leo, pues que tienes que ser más generoso, más bondadoso. También puede ser que te vengan cosas del pasado, como que estás como, no sé, como un poquito ahí encerrado en tu pasado y por eso no avanzas. Esta carta maneja la energía de Cáncer y de Escorpio, y yo creo que aquí lo que nos viene a indicar es que vuelvas a esa inocencia que tú tienes, aunque seas esa fuerza, aunque seas el león del zodiaco, pues que salgas para adelante y que no te dejes pues influenciar por esas personas que tienes a tu alrededor, porque realmente te están absorbiendo esa energía positiva que desprendes tú, mi queridísimo Leo. Luego nos sale la papisa. Esta carta puede representarnos a una mujer o a una persona muy sabia. La sacerdotisa nos puede estar diciendo pues todo el potencial interior que tienes y que no ves o que no enseñas. También nos puede estar indicando para ti, mi queridísimo Leo, pues esa sabiduría interna y que tienes que sacarla y que te tienes que abrir a lo desconocido, que tienes un talento oculto que muy poca gente lo sabe. También nos puedes decir pues que tienes que esperar con paciencia un poquito a que las cosas que tú desees o que hayas planeado para este nuevo año se lleven a cabo. Porque fíjate que luego nos sale con el 5 de bastos. Esta carta vemos ahí como a gente luchando, ¿no? Pues puede ser que nos quiera indicar pues que vas a tener un poquito de disputas durante este año o durante esta semana. A lo mejor vas a discutir con alguien y no, esa discusión pues quizás con esas personas tóxicas que tienes a tu lado, vas a tener un poquito de discordias o conflictos o desacuerdos, pero que con esfuerzo seguramente ganes. Porque fíjate que luego nos sale con el 7 de espadas. Y el 7 de espadas vemos ahí al personaje que va con sus espadas pues huyendo del campamento. Esta carta, el 7 de espadas, maneja la energía de Sagitario y de Virgo. Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Leo, que tienes que confiar en tus capacidades, que quizás necesites estar un poquito en soledad para hacer esa introspección y mirar qué es lo que realmente necesitas. También nos puede indicar que necesitas vivir un poquito en autonomía y no depender tanto de los demás, ya que el diablo también es dependencia. Así que yo creo que más bien nos viene a decir eso. También puede esconderte algunos secretos, pero que el consejo que te quiere dar esta carta, mi queridísimo Leo, es que aprendas a
confiar en tus capacidades y a desarrollarlas para así poder ser autosuficiente y llegar a esta maravillosa carta del mundo. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti el oráculo de Oso. Una cartita para Leo, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Fíjate, el mismo arcano mayor que el mundo nos lo están confirmando, la conclusión. Nos ha salido, nos lo confirman las cartas. Ahí está, el creador, fíjate, y nos sale con la papisa. Ahí está. Y el arcano mayor número 5, el vacío. Muy bien, en la base se nos queda el extraño. Fíjate en esta carta, es un niño como que quiere salir por una puerta y la puerta está encadenada. Esta carta nos quiere decir para ti, mi queridísimo Leo, pues que quizás traigas problemas o creencias desde la niñez, ¿vale? Como que te sientes ahora mismo pues como un niño desamparado que no sabe hacia dónde ir. Y esto nos viene a indicar pues que esas situaciones se te están repitiendo una y otra vez, quizás por esas personas con las que te rodeas y te sientes pues como un poco solo, desamparado, como que ya no tiene sentido tu vida, ¿no? Y lo que nos viene a decir, lo que nos quiere aconsejar esta carta para ti, mi queridísimo Leo, pues que reconozcas esos sentimientos que no te dejan avanzar, esos sentimientos del pasado, ese abandono, ese viejo dolor, y que una vez superado eso, todo eso te traerá claridad para así poder abrir esa puerta y adentrarte en aquello en lo que más deseas o añoras, mi queridísimo Leo. Fíjate que lo que nos están diciendo Oso, ¿no? Como que necesitas volver a tu niño interno, a todo eso que vas arrastrando, que has vivido experiencias cuando eras niño y que inconscientemente vas repitiendo patrones continuamente. Por eso nos sale la carta del diablo, ¿no? Como que tienes que salir de esa toxicidad, de esa gente que ya no te deja avanzar, de esa gente que te tiene como agarrado o amarrado, para así adentrarte en el maravilloso mundo de lo que tú quieres y quieres llegar a ser. Porque fíjate que luego nos sale 2 veces la carta del mundo. Lo vemos ahí, es el arcano número 21. La conclusión y el mundo. Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Leo, pues que tienes la pieza que te falta, esa pieza que tanto añoras y que necesitas para poder llevar a cabo eso que te has propuesto para este año, que tienes que dejar atrás todo eso que ya no te deja avanzar. Es como que tus maestros, tus guías, el universo te está dando esa pieza, porque fíjate que nos está saliendo con el 2 de oros y el 6 de copas, ¿no? Como que tienes que buscar ese equilibrio para encajar esa pieza y llegar a esa conclusión de lo que tú necesitas, ¿vale? Como que nos quiere decir que el final de lo viejo para que llegue lo nuevo, pero para eso tienes que encontrar ese equilibrio, porque fíjate que luego nos sale con la carta del creador y nos sale con la papisa y fíjate, es el rey de fuego y esta carta nos viene a decir pues que tienes que enriquecerte con tu vida,
y enriquecerte con tu vida y enriquecerte con las personas que realmente tienes a tu lado. Es el creador y tienes la suficientemente fuerza de crear. Fíjate que es el rey de fuego, tú eres un signo de fuego y que si tú sacas esa fuerza de león que llevas dentro del rey de la selva y miras tus capacidades y todo lo que hayas aprendido, lo llevarás a cabo, porque fíjate, te lo está diciendo con la sacerdotisa, ¿no? Como que tienes que seguir, hacer ese análisis inconsciente para llegar a sacar todo lo que tú llevas dentro, integrarlo y así poder crearlo, porque luego nos sale la carta del vacío. Esta carta es la número 5, pertenece al arcano mayor del Papa, el sumo sacerdote maneja la energía de Tauro y nos viene a indicar pues que tienes que hacer introspección, ver realmente lo que quieres, que mires, que observes lo que sientes, porque así algo sagrado nacerá en ti. Que dejes, si tienes que discutir, discute, pero discute desde una forma, desde el corazón. Y si no, déjalo ir, ¿vale? Que lo que nos quiere decir esta carta es que tienes como una persona que está a tu lado, como que tienes que adquirir esa información que necesitas para así poder manejar o llevar a que todo ese nuevo Leo salga hacia adelante. Vamos a ver qué nos quieren indicar para ti tus guías, tus maestros, el universo. Una cartita para Leo, por favor. Fíjate, ya salió una. Una cartita para Leo, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te agradecería, mi queridísimo Leo, que le dieras a like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Así me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate, en la base se nos queda la esmeralda y vemos ahí a un ángel con sus alas llenas de arco iris y entregándole su corazón, porque ese mineral también pertenece al chakra corazón, al universo. Y te dice, ceremonias y celebraciones. Este es un momento de importantes ritos de paso, como bodas, cumpleaños, graduaciones o aniversarios. Fíjate, mi queridísimo Leo, lo que te están diciendo las cartas, ¿no? Acabamos de pasar Navidades, aún estamos acabándolas, y como que todas esas celebraciones, esas fiestas, esos sitios a los que tú has asistido, pues como que te han minado un poquito la moral, que estás un poquito cansado, has conocido a gente que realmente no te interesa y estás como un poco agobiado de todas esas fiestas. Pero tranquilo, que ya pasan y todo volverá a fluir para que tú encuentres esa pieza que te falta para conseguir ese mundo maravilloso creador que necesitas y poder salir a ver y experimentar todo lo nuevo. Porque fíjate que en la mesa se nos queda la calcita y vemos ahí cómo sale una luz del éter y se le ilumina su chakra corona con las manos hacia arriba. Te están bendiciendo, mi queridísimo Leo, y te dicen: momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Hazte cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Fíjate lo que te están diciendo tus guías, tus ángeles, tus maestros, el universo, que tienes que buscar ese equilibrio, que estás cansado, muy cansado, que quizá necesites ese espacio en soledad para poder buscar ese creador y encontrar dentro de ti ese inconsciente que no te deja avanzar. Quizá esa energía de una mujer o de un hombre con tanta sabiduría saque ese creador que tienes dentro de ti. Porque fíjate que luego se nos queda el agua marina. Y vemos ahí también otro ángel con sus alas, con el color del arco iris, que también le está ofreciendo su corazón a Dios o al universo. Y fíjate que salen así como que se la están dando uno a otro, ¿vale? Te la acerco para que lo veas. Fíjate
¿vale? Y te están diciendo, te están indicando: propósito vital divino, confía en las señales y en tu propio guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción. Y fíjate que nos sale con la carta del creador y del vacío. O sea, tus guías, tus ángeles, tus maestros te están indicando pues que confía en esa intuición que tú tienes dentro, confía en tu interior, no te dejes aconsejar por esas personas tóxicas que quizás no te lleven a ningún sitio o que te estén hundiendo un poco en la miseria, en la desesperación, en el aburrimiento. No, siéntete, mira a ver qué es lo que tienes dentro, mira tu guía interior, mira tu niño interior. Intenta no repetir esos mismos patrones que llevas repitiendo durante tanto tiempo, para así poder llegar a recibir esa pieza que te hace falta para sacar ese creador, ese león que llevas dentro, aunque tengas que discutir o pelear con quien tú creas que lo necesites, para que se te abra así un mundo de posibilidades, que pongas en tu agenda las cosas como las tienes que hacer, pero que al mismo tiempo te cuides y que hagas caso de ese guía interior que tienes. Ahora sí, mi queridísimo Leo, quiero que visualices a esa personita tan especial, que formules la pregunta. Si tienes que pausar el vídeo, páusalo, así la visualizas mejor. Respiras muy hondo y eliges una de las cartas, bien la que caiga aquí encima de la mesa o bien la que se quede aquí en el mazo. Así que, mi queridísimo Leo, visualiza a esa persona tan especial, respira hondo, formula la pregunta y que los guías, los ángeles, el universo nos confirmen esa pregunta que tú deseas hacer. Cayeron dos, así que las devuelvo. Muy bien, una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Muy bien, mi queridísimo Leo, si tú elegiste la que está en el mazo, esta es tu respuesta sobre esa personita especial. Y te dicen: quiérase a sí mismo primero. Fíjate lo que estábamos hablando ahora mismo, mi queridísimo Leo. Y te dicen: respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Espero que haya contestado a tu pregunta, porque justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Como que tienes que respetarte a ti, quitarte del medio a todas esas personas tóxicas que no te dejan avanzar, para así tener, pues quizás ser un poquito más atractivo para esa personita que tienes en tu vida. Si elegiste la que cayó en la mesa, mi queridísimo Leo, esta es tu respuesta. Te dicen: aislamiento. Y vemos ahí a una pareja como que se va adentrando en el bosque. Y te dicen: es hora de desconectar del mundo. Fíjate lo que te están diciendo tus guías, tus maestros, el universo. Necesitas un equilibrio, estás rodeado de gente tóxica que te está atando de ataduras que no te dejan avanzar ni ir hacia adelante, que estás cansado y aburrido de esa situación, que tienes que buscar ese equilibrio para sacar todo lo que llevas dentro. Si tienes que discutir, discútelo, pero fíjate que te están diciendo otra vez que te aísles para poder llevar a cabo toda esa curación interna que necesitas. Así que, mi queridísimo Leo, gracias por escuchar lo que las cartas querían decirte. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Si algo no ha resonado contigo, déjalo ir al universo para que luego llegue a ti en otro momento. También quiero decirte que en la cajita de descripción te dejo el enlace de la lectura del signo de esa personita tan especial que tienes en tu vida, para que bien la veas tú o se la compartas si es que lo deseas. Ahora sí, que pases una feliz semana, te envío muchísima luz y muchísima fuerza para que esa gente salga de tu vida. Nos vemos
muy pronto, mi queridísimo Leo.